Bienvenidos a Relatos del Abismo, Ecos del Caos. Hoy les traigo la historia de aquellos que regresan, no para volver, sino para recordarte que algunas despedidas nunca terminan. A veces los susurros más claros provienen de quienes ya no tienen voz, atrapados en el reflejo de un amor que se niega a morir. Acompáñenme a descubrir qué se oculta en el eco que resuena cuando la razón se apaga y el corazón sigue latiendo, incluso al otro lado de la vida. Esta es la crónica de un adiós que se convirtió en una eternidad, un eco desde el espejo que aún reclama ser escuchado. Desde el otro lado del espejo, Elena observaba. El mundo de los vivos le parecía tenue y insuficiente, y lleno de silencios que dolían más que cualquier grito. Ella no volvió para vengarse, no volvió para castigar, ni para sembrar el terror en la casa que una vez fue su hogar. Volvió para hablar, para que alguien, finalmente, escuche lo que nadie más puede sentir. Su existencia se había convertido en un susurro perpetuo, una sombra que danza en los bordes de la percepción, esperando un momento de quietud para poder atravesar el velo. Los vivos, tan absortos en su propio dolor, rara vez se detienen a escuchar las voces que les hablan desde el abismo de la memoria. Pero Elena era paciente. Había aprendido que la eternidad otorga una calma desgarradora. Ella solo quería ser escuchada una última vez. Te dije que no lloraras por mí, pero cada lágrima tuya me atravesó como un cristal roto. Desde su prisión de vidrio, Elena lo veía caminar por los pasillos de su propia memoria, un fantasma en su propio mundo, repitiendo los mismos errores una y otra vez. Lo veía aferrarse a un amor que ya no existía en el plano físico, un fantasma persiguiendo a otro. Él buscaba su aroma en sábanas frías, escuchaba su risa en el silencio de la noche y sentía su presencia en habitaciones vacías. Era una tortura autoimpuesta, un ritual de duelo que le impedía avanzar. Elena, impotente, solo podía observar cómo él se ahogaba en el pasado que compartieron, un océano de recuerdos del que no podía ni quería escapar. En el reflejo, Elena tocaba su rostro, pero su mano etérea nunca se encontraba con la de él. Era un eco de lo que fue, una sombra intangible que cargaba todos los recuerdos no vividos, las promesas rotas por el destino, los futuros que nunca llegarían a ser. Fue en ese momento de anhelo y distancia insalvable que ella entendió la verdadera naturaleza de su condena compartida. Comprendió que los vivos sufren porque no saben soltar, porque se aferran a las ausencias como si fueran presencias. Y los muertos sufren porque siguen atados a ellos, encadenados por el amor y el dolor de quienes dejaron atrás. Un lazo invisible que los mantenía a ambos suspendidos en un limbo de melancolía. No es tu culpa que me haya ido. Es nuestra condena a amarnos incluso después de la muerte. Su voz era un murmullo que se mezclaba con el crujir de la madera y el silbido del viento. Cada noche, cuando la casa se sumía en la más profunda oscuridad, él escuchaba pasos que no podía seguir, una voz familiar que no podía nombrar, susurros que se filtraban entre las paredes como una lluvia lenta y persistente. Eran los ecos de Elena, intentando consolarlo, tratando de decirle que estaba bien seguir adelante. Pero sus palabras se perdían en la estática del dolor, convirtiéndose en simples ruidos inexplicables que solo aumentaban su desasosiego y alimentaban la sensación de que se estaba volviendo loco. Elena deseaba, más que nada en su no existencia, que él pudiera vivir sin el peso de su ausencia, que encontrara la paz y volviera a sonreír. Pero también sabía una verdad amarga, que el amor, a veces, duele mucho más que la propia ausencia, porque el amor verdadero no se desvanece con la muerte, se transforma y se intensifica, y puede convertirse en una jaula dorada de recuerdos. Y así, Elena permanecía un reflejo silencioso que caminaba en el filo afilado entre la vida y la muerte, enseñando sin palabras que algunos vínculos trascienden lo físico
y que los ecos de aquellos que amamos de verdad nunca se apagan del todo. Si este relato resonó en ti, si sentiste el frío del espejo en tu piel, dale me gusta al video y suscríbete a Relatos del Abismo, Ecos del Caos. Comparte esta historia, porque hay ecos que solo se pueden escuchar cuando todo lo demás calla. Gracias por acompañarme hasta el final de este viaje. Nos vemos en el próximo abismo.